acá, ahora sí, porque se me había acabado el espacio en la nube. Entonces, adelante con la lectura del libro con comentarios de El fuego del infierno, una verdad torcida desenredada del pastor Joe Cruz. El día de hoy, el doctor Alexander Jiménez, director del Departamento de Ministerio Internacional de Actualización Profética. Tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Estamos grabando también para beneficio de aquellos que después de esta semana, pues podrán escuchar la retransmisión de este capítulo. Así que adelante, doctor Alexander Jiménez. Muy buenos días, Dios le bendiga grandemente. Espero que el Señor pueda dirigir esta lectura de este libro y que pueda aclarar nuestros sentidos y nuestro entendimiento pueda ser bendecido para honra y gloria de su nombre. En esta hora vamos a estar estudiando el capítulo 1 de este interesante libro titulado El fuego del infierno, una verdad torcida desenredada de Joe Creo. Entonces, este capítulo 1 inicia haciendo una pregunta: ¿dónde está el infierno? Y uno de los temas de la Biblia más confuso teológicamente hablando es el infierno. El clero ha enseñado siempre mal y ha distorsionado por los laicos hasta que la palabra se ha convertido en una de las más conocidas de la Biblia. En toda parte la gente está haciendo la misma pregunta. ¿Cuáles son las preguntas básicas que se hacen con relación a este tema tan confuso para muchos y que también algunos no saben entender y lo cogen de manera, digamos, directa, literal, y que es así, olvidándose de una secuela de situaciones que se dejarían de aplicar en la Biblia y tumbarían un sinnúmero de doctrinas y principios bíblicos? ¿Qué es y dónde está el infierno? Una pregunta interesante. ¿Cuál es el destino de los impíos? ¿Podría un Dios de amor torturar a la gente por la eternidad? El fuego del infierno nunca quema la maldad de los pecadores. Esas son preguntas las cuales vamos a seguir contestando y se irán contestando en lo que nosotros vamos avanzando con el tema de la lectura de este libro. Y estas preguntas merecen respuesta de la Biblia. La controversia en torno al tema no debería desanimarnos de conocer toda la verdad como está en Cristo, como Cristo la transmite, y que muchos, como dice el inicio del libro, la han torcido porque no conocen y la han ligado con teorías, digamos, seculares, paganas, y han distorsionado las palabras de la Biblia en relación a este tema. En primer lugar, tenemos que entender que hay un cielo que ganar y un infierno que rehuir. Jesús enseñó que cada alma puede ser salva o perderse. No hay un lugar neutral y no hay segundo premios. Sin embargo, esas teorías del infierno, que está distorsionada por el mundo, por los laicos, por el clero, más bien de esa teoría pagana, absorbida también luego por la Iglesia Católica y pasada a muchas religiones que se han contaminado, como dice Apocalipsis, Babilonia y las rameras, las hijas de las rameras que transmiten esta desinformación, digamos, y la tienen como doctrinas. eh, no solamente han puesto un infierno ni una gloria, han puesto un purgatorio y ciertos pasos que tú debes de ir purificándote cuando mueres hasta llegar a la gloria, pero nada de esto, específicamente lo del infierno, es como lo interpretan. No existe un purgatorio tal. La gloria existe, pero está reservada para un momento determinado, cuando Cristo venga en la nube de los cielos, y Él también habita en ese espacio, porque Dios
es luz y habita en medio de la luz. Pero con relación a este tema del infierno, es una distorsión totalmente terrible la que existe hoy en el mundo y especialmente en el mundo religioso. Mateo 13:41 al 43 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga para oír. Es interesante que la Biblia usa mucho esta frase: el que tenga oído para oír, que oiga. Eso lo dice Jesús y lo dice la palabra de Dios. Siempre quiere darnos una advertencia, un consejo de que entendamos lo que se está diciendo, porque hay muchas personas que tienen oído pero no oyen, como dice la Biblia. Entonces, cuando la Biblia dice que el que tenga oído para oír, que oiga, está hablando de específicamente del oído espiritual, no del oído físico, de que escuché, no, porque muchos escuchan pero no digieren ni entienden. Entonces, quizás nos pasará un momento como Daniel cuando cuando tuvo la visión y vio, y él dice, vi pero no entendí. Y la mayoría de personas ven, escuchan, pero no entienden. En vista de estos dos destinos finales para todos los que han nacido, debemos hacer una búsqueda seria para encontrar el camino correcto. Cristo dijo en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso dijo Jesús. Entonces, para nosotros entender la palabra de Dios correctamente, tenemos que ir primero a ella, estudiarla, ir a Jesús y preguntarle en oración, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde nosotros podemos encontrar el camino que necesitamos para llegar a la vida eterna? Pero por medio de Cristo, y él se lo dijo a Pilato, Jesús le dijo a Pilato, yo soy la verdad. O sea, Pilato le pregunta qué es la verdad y Jesús dice, soy la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, que todo lo que nosotros podamos necesitar de la palabra de Dios, en Jesús la vamos a encontrar. Y el problema de muchos de estas personas que estudian este tema es que se distorsionan porque se olvidan de Jesús y quieren hacer la cosa por su propia cuenta. La única seguridad absoluta para cualquier persona es tomar exactamente lo que Jesús enseñó acerca del infierno. Su doctrina es la única que es totalmente confiable y verdadera. Dijo que algunos serán echados en el fuego y algunos brillarán en el reino. Y por extraño que parezca, Cristo ha sido acusado por muchos líderes religiosos de falsas enseñanzas sobre este tema. Lo han acusado de la enseñanza de un alma inmortal que vuela lejos del cuerpo en la muerte, va al cielo o al infierno. Esto no es lo que Jesús enseñó. Claro que no, Jesús nunca enseñó sobre eso. Y un principio básico bíblico es que muchas personas no entienden el principio. ¿Cuál es el principio? Cómo Dios crea al hombre y qué es la composición del hombre. Y Génesis lo dice claramente, que Dios forma del lodo de la tierra, barro, un muñeco que viene siendo la parte del cuerpo, esa parte del cuerpo ya inerte en ese momento, y dice que sopla aliento de vida, el soplo. Y dice la Biblia que el hombre fue un alma viviente. Y nosotros sabemos que la composición entre cuerpo y soplo de vida da lo que es un alma viviente, es el yo, el resultado, lo que soy, lo que me permite andar, caminar, moverme, hablar, hacer todo, la existencia. Y luego la Biblia también dice lo contrario, que cuando la persona muere, ese soplo sale, se fuma, la persona vuelve a la tierra, al polvo de donde fue formado, y ya todo deja de existir. Y esa alma, que es esa esencia de vida, desaparece. Interesante. Es como la electricidad.
Está el bombillo, está la electricidad y está el switch. Entonces, cuando el bombillo está apagado, viene siendo el cuerpo. Cuando la electricidad se enciende y le da al bombillo, que entonces esa corriente viene siendo el aliento, y la luz que se genera en esa dos combinación viene siendo, en otro término, el alma. Y es el ejemplo más básico para uno darse cuenta de cómo funciona esto. Cuando se apaga la luz, el bombillo se queda sin energía, no prende, implicando, o sea, cuando se va la electricidad, implicando de que ya no tiene vida si no tiene ese corrientazo que lo hace prender. Entonces, nunca dio el menor indicio de que el alma fantasmagórica, o sea, fantasmagórica, se separara del cuerpo en momento de la muerte. No siempre se da, no siempre se da la impresión de que los malvados sufren un eterno tormento tan pronto como se mueren. Ahora vamos a presentar en esta lectura que estamos teniendo de este libro lo que Jesús enseña realmente sobre el tema del infierno. Recordamos que estamos leyendo el libro El fuego del infierno, una verdad torcida, desenredada, los capítulos 1 y 2. Así que es interesante lo que vamos ahora mismo a ir desarrollando con relación a lo que Jesús realmente enseñó sobre este tema del infierno. Si vamos y leemos en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 43, dice allí: y si tu mano te ofende, córtala. Es mejor entrar en la vida mutilado que teniendo dos manos ir al infierno. Ahí encontramos una referencia a la palabra infierno y vamos a ver qué el maestro quiso dejar dicho allí. Estas palabras del maestro prueban más allá de cualquier sombra de duda que es el cuerpo que entra en el fuego y no un alma mística. Y el alma no es inmortal, porque hay que tener la confusión. Implicamos que es el alma. El alma es el resultado de la unificación del cuerpo, y el soplo de vida es el resultado. Cuando uno muere, deja de ser un alma viviente, porque ya esa esencia, ese resultado que nos permite actuar, accionar y movernos, deja de ser. Por ende, el cuerpo es lo que entra en el fuego y no un alma mística. Ahora, vamos a seguir viendo más adelante en qué momento se produce eso. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que se produce cuando el ser humano deja de existir físicamente? En Mateo 5:30, Jesús habló de que el cuerpo entero va a ser arrojado al infierno. Esto significa las manos, los pies, los ojos, todos los miembros del cuerpo físico serán arrojados en el fuego. Y agarren ese puntito ahí. En contraste con la doctrina de Cristo, los púlpitos modernos resuenan con representaciones dramáticas de las almas imaginarias que abandonan el cuerpo en la muerte, almas que no tienen ni sustancia ni forma. En este punto de vista, muy popular, es totalmente contrario a lo que Jesús enseña. Fíjense que la teoría de la inmortalidad del alma, que Satanás por engaño mete en el jardín del Edén con Eva cuando le dice que no moriréis, sino que serán como dioses, esa inmortalidad que él ofrece es totalmente falsa. Pero también esa inmortalidad cae a un punto, y si usted lo ve, está muy ligada de manera muy estrecha a lo que es el espiritismo. El espiritismo es eso que enseña. El espiritismo moderno y el espiritismo antiguo, como usted lo pueda describir, enseña eso. Es la misma teoría de la inmortalidad del alma que predican la mayoría de un grupo de religiones.
simplemente un alma, algo saliendo del cuerpo que usted se va, pero que eso es inmortal y queda. Espíritus caminando, espíritu en el medio de la gente, eso usted lo ve y eso normalmente se ve en películas de misterio, como decimos, de suspenso, y eso es totalmente espiritista, y eso es doctrina, está ligada totalmente al espiritismo en la forma en que ha sido enseñada por muchos. Entonces, el gran maestro lo explicó varias veces en los evangelios. Los que se echan en el fuego del infierno van a ir allí con las manos, o sea, con todo, con los pies, con los ojos, con todas las características físicas de un cuerpo. No van a ir en un estado estéreo de espíritu sin forma o alma. Ahora, estamos preparados para examinar 4 grandes hechos de la Biblia que responderán la mayoría de las preguntas que se han planteado acerca del destino de los malvados. 4 interrogantes, 4 situaciones que se han planteado. Entonces, cuando nosotros hablamos del castigo después del juicio, nos vamos a algo interesante. Y yo antes de continuar con la parte de la lectura, que ahora vamos a estar viendo la introducción de la lectura en el capítulo 2, titulado El castigo después del juicio, haría un siguiente análisis o reflexión, como usted lo puede entender y que no escucha, y es, si el infierno existe como se predica actualmente en muchas de las religiones, en que cuando usted muere ya su alma va al infierno, o va a la gloria, o va a un purgatorio, como lo han querido, un limbo también, entonces quedarían de más lo que tiene que ver con el tema de un juicio después de morir. Eso no tendría sentido. Esa doctrina o ese principio bíblico, esa realidad bíblica pasaría. Y entonces Jesús y la mayoría de los versos de los escritores bíblicos se convertirán en mentirosos, porque no existiría tal juicio. O sea, no existiría porque ya si cada quien se le dio según sus obras, ahora mismo, al momento de morir en este momento, ya no hay necesidad de juzgar a nadie, de medir a nadie, porque cada quien estará en su lugar. Uno aquí, uno allá, etcétera. Otra cosa es que si ese tema del infierno, como se predica actualmente y se enseña en muchas religiones, fuera real, entonces tenemos un problema también hasta con el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es amor y es cruel esa teoría porque pone a Dios como un tirano y pone el infierno al lado de lo perdido en el infierno quemándose, como se oponen ellos, al lado de los salvados en una gloria, según la parábola que interpreta mucho del rico y Lázaro, y entonces los salvados estarían viendo a los perdidos quemándose eternamente al lado, y usted allí va a ver a su papá, a su mamá, a su hermano, a su amigo, al que se haya perdido muy cercano a usted. Y entonces usted estará mirando eso de un lado y Dios me imagino que estaría contento viendo esa situación y usted quizás sufriendo lo que está viendo y eso sería algo terrible. Imagínese unas escenas así y otras cosas que ya su imaginación se haría si estos acontecimientos son como se enseñan distorsionados. El primer hecho importante acerca del infierno es el siguiente. El alma no va a ningún lugar de castigo tan pronto como muere, sino que se reservan en las tumbas hasta el día del juicio para ser castigado. Interesante y claro, más de ahí no puede ser. Cristo ha enseñado explícitamente esta verdad en la conocida parábola del trigo y la cizaña. Esa parábola interesantísima. Cristo la enseñó eso que leímos hace un momentito. Después que el padre de familia había sembrado el trigo en el campo, recuérdense la parábola del trigo y la cizaña,
Su funcionario llegó para informarle de que en el campo había crecido también, entre los granos, habían crecido cizaña. La pregunta era si deben arrancar las malas hierbas cuando aún estaban pequeñas. Miren qué interesante. Esa pregunta es importantísima y se ve algo como sencillo. Entonces, ese funcionario, ese trabajador de ese señor que sembró, conocía bien el tema de la cosecha, pero tenía una inquietud y fue a donde el sembrador y le preguntó, ¿se debe arrancar las malas hierbas cuando aún están muy pequeñas? ¿Saben cuál fue la respuesta del padre de familia? Mateo 13, 29 y 30 dice, en respuesta a esa pregunta, no. No sea que cuando arranquen la cizaña, arranque también con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y en el momento de la cosecha, yo diré a los segadores, recoged vosotros primeros la cizaña y atadla en manojos para quemarla y recogerla en el granero. Un primer principio que enseña esta parábola es simple. En el crecimiento de la vida espiritual no hay una definición clara muchas veces del cristiano y el que no lo es. Muchas veces no, en el momento inicial, por eso le dicen no la arranquen porque pueden confundir una con otra. Ahora, la parábola enseña que luego que tú vas creciendo espiritualmente, como dijo Jesús, da frutos y por esos frutos, dice la Biblia, lo conoceréis. Y cuando tú vas creciendo espiritualmente, entonces donde la línea de lo que sirve realmente a Dios y lo que no se va definiendo. Y cuando llega una estatura, llega un momento de dar frutos, hay unos que echan y otros no. Por eso Jesús, cuando vio aquel árbol inservible que no echaba fruto, lo maldijo y se secó. Y eso pasa en la vida espiritual. Solamente cuando se crece a un nivel espiritual y los frutos se van viendo, es cuando se puede ir distinguiendo el trigo de la cizaña. Ahora, hay una advertencia, nosotros no somos los encargados de quitar eso, porque si nos fuimos literalmente, si nos dejaran nosotros literalmente, humanamente hablando, al tema del trigo y la cizaña, imagínense cuántas injusticias cometeríamos porque actuaríamos muchas veces por prejuicio para discriminar quiénes o sí o quiénes no. Pero un punto importante es que los frutos son lo que determinan esa parte del crecimiento espiritual y que nos hace trigo y cizaña, pero ya Dios se encargará de la separación. Mateo 13, 37 al 43 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Está hablando de la parábola del trigo y la cizaña, de los elementos que componen esta parábola. Entonces dice también que la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Miren cómo Jesús lo aclaró para que nosotros no tengamos incidencia en esa parte. Le está diciendo, mira, lo que está pasando aquí no es humano, es divino. Dios se encargará de todo. Lo que nosotros debemos de preocupar no es por crecer en la buena semilla para que sigamos siendo hijos del reino. Pero lo relacionado al trigo, a la parábola del trigo y la cizaña, se puede ver claramente lo que tiene que ver con el juicio, una separación en que solamente Dios la hará. Y habla de fin del mundo, de ángeles, de segadores. Sigue diciendo, por tanto, la cizaña es recogida y quemada en el fuego. Así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los que hacen tropiezo y los que hacen iniquidad y y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de diente. O sea, todo el que no dio los frutos correctos, todo el que hizo la cosa mala, todo el que no se arrepintió, el que se mantuvo en caminos incorrectos, entonces será recogido, atado en manojo y quemado. No se puede simplificar la parábola mediante la ampliación en lo que Jesús dijo. Es tan claro que un niño la puede entender. Esa parábola es una de las que Jesús
explicó más clara y dio todos los simbolismos de la parábola inicial. Él lo dijo ahí mismo adelante. Esto significa esto, y así lo fue diciendo. Entonces, dijo que la cizaña representa a la gente mala y que serían lanzados en el fuego, en el fin del mundo. Es la cosecha en la separación que se va a llevar a cabo. Y él dijo claramente, la cosecha es el fin del mundo. Dijo Jesús. Muy claro lo dijo ahí. Entonces, una pregunta importante sería, ¿cómo se puede malinterpretar estas palabras de Cristo? La idea de que los malos van a entrar en el fuego en el momento de la muerte contradice de forma específica las enseñanzas de nuestro Señor de que serían echados en el fuego en el fin del mundo. Ya ustedes entienden esa parte claramente, dado que la sentencia también se lleva a cabo después que Cristo venga, y podemos ver lo imposible que sería para alguien ser castigado ante ese momento. La justicia exige que una persona no sea castigada antes de tener un juicio. Imagínense. Ni los fariseos cuando llevaron a Jesús, hicieron un juicio, digamos, incorrecto, no apegado a lo real, pero trataron por lo menos de hacer un bulto, un juicio. Llevaron a Pilato, fueron a los sacerdotes, pero nadie puede ser condenado sin llevarse a un juicio. Y muchos seres humanos no entienden eso. Hay personas que entienden que si usted, vemos en las redes, en las televisiones, en eso, una persona mató a alguien, estamos claros que lo mató, pero muchos dicen, ¿y para qué le hacen un juicio? Deberían condenarlo de una vez. Es que la justicia exige que se haga un juicio para la persona ser castigada. Entonces, la teoría o la doctrina predicada del tema del infierno, como se hace ahora distorsionado por muchas denominaciones, es totalmente contraria a la Biblia y es inhumana, si nos vamos a término humano, y también es antibíblica, porque enseña también, entre las cosas que hemos dicho, de que se puede juzgar a la persona, se puede condenar a la persona sin un juicio. Increíble, pero eso es lo que se predica también en esta doctrina. Pedro declaró en 2 de Pedro 2:9, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de las pruebas a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlo en el día del juicio. O sea, hay una reserva. Está implicando Pedro que todavía hay un castigo que se tiene que ejecutar, por ende no ha habido un juicio en este momento de la vida, sino que algún lugar cuando morimos quedamos, y más adelante sé que el libro lo irá explicando esa parte. Sin duda tiene sentido, ¿no? Supongamos que un hombre es llevado a la corte acusado de robar y el juez dice, enciérrenlo 10 años, entonces vamos a tratar su caso. Ustedes se imaginan, enciérrenlo 10 años y después vamos a tratar su caso. Es imposible, es terrible. Es como cuando usted le da un golpe a alguien y después que le da, le pregunta qué fue lo que pasó. Usted tiene primero que preguntar. Mira, Dios le hizo un juicio a Adán y Eva en el jardín del Edén. Cuando desciende, Dios sabía que habían comido del árbol, que estaban desnudos, que habían fallado, pero Dios va y le pregunta a Adán, ¿dónde está? Y él le dice, tuve miedo. Y dijo, ¿quién te enseñó? Ah, tuve miedo y me escondí. Estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó a ti que estaba desnudo? Pero ya Dios sabía todo eso, pero Dios le hizo un pequeño juicio para darle un castigo basado en la desobediencia que cometió, porque él había fallado. Y entonces Dios no puede condenar a una persona ni un juez, sino antes hacerle un juicio, porque si hay una condena antes del juicio, el juicio de por sí no tiene sentido. Si dejamos que la Biblia diga lo que dice, no cabe duda de este punto. Los malos son reservados, pero ¿reservados hasta cuándo?
hasta el día del juicio. Eso es lo que dice la parábola. ¿Para qué? Otra pregunta. Dice la parábola para ser castigado. Esto significa que pueden ser sancionados antes, que no pueden ser sancionados, mejor dicho, antes de que el día del juicio. La Biblia dice que están reservadas hasta entonces. Cristo mismo dijo en Juan 5, 28 y 29 lo siguiente: no os asombréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que han hecho lo bueno a resurrección de vida, y los que han hecho lo malo a resurrección de condenación. O sea, todo el que muere está ahora mismo en la tumba, sellado para vida o sellado para condenación, pero no más de ahí. Cuando Cristo venga, entonces viene el juicio ejecutivo. Queda claro. Jesús dijo que los hombres salen de sus tumbas para recibir la vida o la condenación. Eso muestra que desde el momento de la muerte hasta la resurrección no están recibiendo ninguna recompensa o castigo. Simplemente están ahí inertes en la tumba. Todo sucede después de salir de la tumba. Se reservan hasta ese día, al igual que Pedro indica que es lo que Cristo dice que se reservarán en las tumbas. Si se necesita escuchar, hablar palabras más sencillas, Jesús dijo en Lucas 14, 14, tú serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Recuerdan eso que Jesús le había dicho? Entonces, simplemente ese es el punto esencial y básico que tiene que ver con la palabra de Dios. Se cae, si la teoría del infierno existe, como se predica ahora, muchas religiones, se cae totalmente lo que dice Tesalonicense, que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros hemos transformado todo. O sea, no tiene nada sentido todo eso, no tiene sentido una venida. Entonces, Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. ¿Cuándo será? Cuando Él venga con sus ángeles. No hay recompensa hasta la resurrección de los justos. Cuando vengan con todos los ángeles, estos versos están más allá de la controversia. Tomados en su contexto, no contienen ninguna ambigüedad o significado oculto. Una vez más, Cristo es citado en el último capítulo de la Biblia, y lo vemos, Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sus obras. Aquí Él nos recuerda que todo hombre, cada persona recibirá su justa recompensa cuando Cristo regrese a esta tierra. Y Job lo declara. Job dice en Job capítulo 21, verso 30, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Y Daniel, un texto que muchos conocemos, Daniel 12:2, dice también allí que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ya entrando en la última parte de el capítulo 2, la página que continúa, allí también se introduce una pregunta interesante. ¿Puede haber alguna duda de que los malos son reservados hasta la resurrección antes de enfrentarse al juicio y al castigo? Tenemos el testimonio de Pedro, de Daniel, de Job y del mismo Jesús. No hay espacio para sutilezas, son reservados en la tumba. Ahora llegamos al segundo gran hecho sobre el infierno. Y con eso ya estamos concluyendo esta parte de la lectura del libro, de los primeros capítulos. Y ese hecho es el siguiente. Ninguno de los perdidos será lanzado al fuego del infierno hasta después de la segunda venida de Jesús en el fin del mundo. Ninguno de los perdidos. Aunque ya hemos visto evidencia sustancial en este punto,
veamos un aspecto más que determina la pena de los impíos cuando Juan en capítulo 21, verso 8 de Apocalipsis dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, más de ahí no podemos pedir. Y ahí ya estamos viendo un preámbulo claro de que la doctrina del infierno es una doctrina espuria, contaminada totalmente por teorías paganas, y que si fueran así como se dice, ya no hay necesidad de un juicio, no hay necesidad de que Cristo venga, porque cada quien se le ha dado según su obra cuando muere y va donde tenga que ir. No hay necesidad de nada de eso, y esa doctrina enseñaría, como se enseña actualmente, que Dios es un Dios tirano que se goza en ver a las personas o a los perdidos sufrir por toda la eternidad, y eso no lo enseña la palabra de Dios. Hasta aquí hemos estudiado los capítulos 1 y 2 del libro titulado El fuego de el infierno, una verdad torcida, desenredada, y esperamos en Dios que hayamos podido entender y asimilar esta introducción interesante y clara de lo que dice la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga grandemente, Dios le guarde, y que el Espíritu Santo nos ayude a permanecer firme en lo que hemos creído y mantener la palabra de Dios como Él manda, íntegra y firme en ella. Bendiciones. Amén. Damos las gracias al hermano Alexander Jiménez por esta interesantísima introducción. Espero ya mañana, el día 2, estaremos reuniéndonos de 8 de la noche a 9 de la noche, de 8 a 9 de la noche, por este mismo canal. Se le va a enviar un link a todos para que lo transmitan y lo compartan. El día de hoy hemos estado viendo dos verdades de manera puntuales: que el alma no va a ningún lugar de castigo tan pronto como muere, sino que es reservada en la tumba hasta el día del juicio para ser castigado. Y también hemos visto en la voz de Alexander Jiménez que ninguno de los perdidos será lanzado al fuego del infierno hasta después de la segunda venida de Jesús en el fin del mundo, y eso se hará de manera íntegra en el cuerpo. Dios le bendiga. Le quiero pedir a el F, que me parece que es el pastor Isaías Franco, si nos puede pues No hay dirigir en oración. pastor, Fabiola. Oh, Fabiola, perdóname, es que no vi. Dirígenos, por favor, Fabiola, en oración para concluir. Ok, oremos. Padre nuestro, gracias Señor te damos por tu amor y misericordia. Gracias por la oportunidad que nos has brindado de poder escuchar tu palabra temprano, de buscarte y poder seguir aprendiendo.